En el modelo patriarcal, donde el varón es el centro, que también se llama modelo androcéntrico, la mayoría de los varones se ha conformado con el rol de proveedor. Muchos lo hacen muy bien, proveen para su familia, se preocupan de que a sus hijos, a sus esposas, no les falte nada. Un aplauso por eso, lo hacen bien. Pero permítanme decirle que si tienes hijos, eso no es suficiente. Proveer para las necesidades alimenticias, necesidades de hogar, las necesidades básicas de tu familia, es tu deber. Pero también hay otro deber. Si eres hijo, si tienes hijos, tienes que aprender a ser padre. Y la importancia del padre en la vida de los hijos es fundamental. En los últimos años, yo diría en los últimos 15 años, se han venido haciendo estudios que muestran la importancia del desarrollo emocional de los hijos por la presencia emocional del padre. No es un trabalengua, quiero repetirlo porque es muy importante. En el desarrollo emocional de los hijos es muy importante el involucramiento emocional del papá, del padre. No solamente de la madre, porque eso se da por hecho. Por ejemplo, se ha demostrado que las mujeres, las niñas, criadas en hogares donde el padre está emocionalmente ausente de la vida de sus hijas, la mayoría de esas niñas se embaraza antes de tiempo. Es decir, embarazos adolescentes. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver? Mucho. La hija no aprende a interactuar con varones porque emocionalmente está tan ausente del varón que debería haberla criado para poder interactuar adecuadamente con varones, que fácilmente se involucra en relaciones que no le corresponden, en relaciones sexuales premaritales que terminan en embarazos no deseados. ¿Cuál es la clave de todo esto? El involucramiento emocional del padre. ¿Qué significa eso? Que los padres tienen que dedicar, los varones tienen que dedicar tiempo para escuchar a sus hijos. Porque en el modelo patriarcal, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los varones? Hablan. Ellos dan instrucciones. Ellos le dicen a los hijos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Algunos son especialistas en hablar, especialistas en dar sermones, en dar lecciones a sus hijos. Y perdónenme, aunque suene feo, es lo que menos necesita tu hijo. Porque la mayor lección que tu hijo necesita es tu vida. Porque tu vida es la lección para tu hijo. ¿Qué es lo que tu hijo necesita? Necesita un abrazo. Necesita que tú lo escuches. Necesita que tú participes en su vida, en sus juegos. Que tú participes en lo que él se desarrolle, en la manera como se desarrolla. Yo me crié en un hogar sin padre, sin varón. Y no porque mi padre no existiera, sino porque mis padres se divorciaron. Y mi padre no solo se divorció de mi madre, se divorció de nosotros y él desapareció totalmente de nuestras vidas. Yo tenía 13 años y aún recuerdo el impacto emocional que yo recibí cuando me abrazó mi padre por primera vez, o cuando tuve conciencia de un abrazo de mi padre por primera vez. Tenía 23 años y cuando mi padre me abrazó yo me quedé tieso. No supe cómo reaccionar porque, para empezar, no estaba acostumbrado. Así que cuando fui padre me propuse abrazar a mis hijos y pareciera una cosa pueril, pero no lo es. Yo recuerdo que abrazábamos a nuestros hijos continuamente y alguna vez nuestro hijo menor me dijo, papá, ¿por qué me abrazas tanto? Porque quiero que no olvides que soy tu padre. Ah, papá, sí, yo sé. Pero después nuestro hijo se quedó en un país y nosotros como misioneros nos fuimos a otro país y un día lo llamo por teléfono y digo, hijo, ¿cómo estás? Y mi hijo me dice, estoy bien, papá, pero estoy necesitando uno de tus abrazos. Y ahí entendí que el ciclo se había roto, que al menos con mi hijo la cosa iba a ser distinta, porque mi hijo había aprendido y había entendido que la vida emocional de él tendría un cariz distinto a la que yo tuve como hijo, porque no tuve los abrazos de mi padre. ¿Qué necesita en tu hijo? Papá, dale tiempo a tu hijo, escúchalo. No le des lecciones, no le des sermones, escúchalo. Participa en su juego, aunque los juegos de tu hijo puedan parecerte absurdos,
Participa en ello porque de esa forma estás siendo presente en la vida de tus hijos. Ve a mirarlo cuando juega, ve y obsérvalo cuando hace algún acto especial en el colegio. Participa, involúcrate emocionalmente, haz fiesta cuando tu hijo haga un dibujo, porque tu hijo lo necesita, no tú. Tu hijo necesita que tú como papá te involucres emocionalmente en la vida de tus hijos. Sé un buen proveedor, pero sé también un buen papá, porque los hijos necesitan al padre involucrado emocionalmente en sus vidas.